Aló, aló, ahí sí, muchas gracias, disculpa Guillermo. En fin, muchas gracias por estar, muchas gracias por quedarse, quienes se quedaron. Y antes que otra cosa, por supuesto, me gustaría agradecer a Guillermo Altares, quien ha tenido la amabilidad de cruzar el Atlántico para poder participar de nuestro par en las prensas. En este punto, por supuesto, me gustaría rescatar la dimensión formativa de estas jornadas en la medida que pueden acercar a nuestros estudiantes al quehacer y a la mirada de quienes llevan ya buen tiempo cultivando el oficio periodístico. Una de esas personas es, sin duda, Guillermo Altares. Él es actualmente el editor internacional del diario El País de España. Hay que decir, sí, que cuando lo invitamos, meses atrás, era otro su cargo. Era el editor cultural del mismo diario. Hace muy poco lo nombraron en su nuevo cargo y ese mismo nombramiento nos obliga a contar un par de cosas acerca de su trayectoria para que queden más claras, ¿no? Guillermo, que es hijo de periodista, estudió en la Universidad Complutense de Madrid y ya a los 20 años empezó a trabajar en periodismo a fines de los 80 y no ha parado desde entonces. De hecho, y Guillermo me corregirá si me equivoco, esta es la tercera vez que se desempeña en la sección internacional del País, la segunda de ellas que ejerce como editor, ¿no?, de esta sección, que es la misma que en su minuto lo mandó a cubrir la situación en Afganistán, ¿no?, en 2001, después de los ataques del 11 de septiembre, en Irak en 2003, en el Líbano, tras los ataques israelíes de 2006, y en Francia en 2015, con ocasión de los atentados terroristas de Charlie Hebdo y de la discoteca Bataclan. Dicho eso, Guillermo ha sido redactor jefe del área de cultura del País y antes de eso estuvo a cargo de la sección Ideas y del suplemento literario Papelia. Y bueno, adicionalmente hay que agregar esto que es muy importante, es autor de varios libros, el más reciente de los cuales está acá conmigo, Los silencios de la libertad, cómo Europa perdió y ganó su democracia, que nos regala un mix de crónica y ensayo que recomiendo calurosamente a nuestros estudiantes, en especial considerando que es un ejemplar disponible, un libro disponible en la biblioteca de nuestra facultad. Entonces, Guillermo, he acá, perdón por la intro, tanta cosa, he acá la primera pregunta. ¿Qué tan próximos y qué tan distanciados están estos frentes periodísticos en los que te ha tocado trabajar? Hola, buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias a la universidad por la invitación, de verdad que es un honor que hayan pensado en mí, un honor que me hayan traído hasta Chile, un honor que haya podido probar el bocadillo que llamáis italiano, el mejor bocata que me he comido en mi vida. Y bueno, yo estudié hace muchísimos años, acabé mi carrera hace más tiempo del que me debo confesar, en el 89, cuando no existía internet, y siempre me encanta volver a las facultades. Bueno, yo creo que me ha gustado muchísimo la charla anterior y va a ser difícil estar al nivel. Y me ha gustado mucho una cosa que ha dicho Pedro. Esto es un oficio que tiene unas reglas que tenemos que cumplir y es lo que nos diferencia de la maraña, de la jungla de las redes sociales donde cualquier cosa vale. Y yo creo que las facultades de periodismo son muy importantes por eso, y aprender el oficio es muy importante por esto. Es un oficio que tiene reglas, los periodistas comprobamos, llamamos a las fuentes, cotejamos diferentes fuentes, vamos donde los hechos nos llaman y siempre pensamos en ese viejo axioma del periodismo anglosajón que decía: si tu madre te dice que te quiere, compruébalo. Realmente lo comprobamos, lo tratamos de comprobar todo. Y a la vez tratamos de contar el mundo y tratamos de contar los problemas globales. Vivimos en un mundo cada vez más global y me ha impresionado mucho estos 2 días que llevo en Chile y lo poco que me he podido enterar a pesar de mi jet lag, como los mismos debates que tenéis aquí sobre la elección de Kast, sobre o lo posible o la elección de Kast, sobre las elecciones, sobre el temor a la llegada de la ultraderecha, sobre la xenofobia, la inseguridad, culpar a los extranjeros de esa inseguridad, como
todo eso se repite en muchísimos sitios y sobre todo en España. En la presentación decías que ahora mismo hay unas manifestaciones masivas en Madrid para la defensa de la Universidad Complutense, que sería el equivalente y es efectivamente una universidad a la que se le están recortando los fondos públicos de manera brutal para que prácticamente deje de ser operativa, porque el pensamiento libre siempre es bastante peligroso. Entonces creo que el periodismo en sus diferentes facetas, yo he sido periodista cultural, he sido periodista internacional, he sido envío especial, trabajé en el equipo que dirigió la cobertura de la pandemia, que es una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida, porque estaba uno aislado en su casa sin ver a los colegas, intentando a la vez, o sea, es uno de los momentos donde te das cuenta hasta qué punto la información veraz es importante, porque no podías crear pánico, pero también tenías que explicar que la situación era muy grave y todo el rato teníamos que estar viendo hasta dónde podíamos llegar. Todo eso hace que en el fondo el periodismo, luego elegiréis la rama del periodismo que os interese, donde queráis ir, pero todo eso quiere decir que el periodismo es uno y luego tiene diferentes ramas. Yo no me enrollo mucho más, Pablo. Uno de los periodistas más interesantes que he conocido en mi vida se llama Jean-Jacques Cazot y era un periodista francés que fue mi jefe en France Press hace muchísimos años, que cubrió la caída estaba en Camboya cuando llegaron los Gemelos Rojos. Y Cazot me decía, el periodismo deportivo es muy interesante y es muy importante porque los resultados son los que son. Dice, y la precisión en el periodismo deportivo y en el periodismo económico es importantísima. Y pensé que tenía toda razón, que los hechos son los que son y el periodismo económico o el deportivo, los números son muy importantes. Gracias, Guillermo. Algo de esto te había anticipado, pero ahora me doy más detalles. Años atrás escuché a una colega... Ahí sí, ya. Años atrás escuché a una colega citar con mucha convicción una máxima de Leila Guerriero, que rezaba más o menos así: un periodista cultural puede hacer cualquier cosa. Bueno, ¿cómo he entendido yo eso? Digamos, lo he entendido positivamente, en el sentido de que el ámbito cultural es algo que te da perspectivas, te da horizontes, posibilidades de comprensión, etcétera, todo lo cual puede arroparte para cubrir otras áreas, otros frentes que te son más ajenos en principio. El tema es que, según mi reporteo posterior, Leila Guerriero nunca dijo eso, o por lo menos no he podido formarme la convicción de que lo haya dicho, porque no lo he visto anotado en ninguna parte. Es más, una de sus conferencias lleva por título "El periodismo cultural no existe". Y en esa conferencia dice ella que el periodismo cultural, como todo periodismo, debería tener la intención modesta y desmesurada de mostrarle al lector un universo desconocido. He acá la pregunta: ¿qué te mueve hoy como periodista, Guillermo? Yo tampoco creo que el periodismo cultural existe. O sea, creo que todo periodismo es periodismo cultural. Y que la cultura es una parte esencial del periodismo. ¿Qué mueve el periodismo hoy? Un poco, bueno, de nuevo voy a copiar a Pedro, ¿no? El periodismo es importante y es muy importante y realmente cuando os veo todos aquí me siento entre orgulloso y esperanzado. Realmente lo que vais a hacer en la vida es importante. Es un oficio que tiene sus cosas malas. Hay oficios como los médicos, los camareros, los policías, que tienen horarios que van en contra de la sociedad. Trabajaréis los fines de semana, saldréis tarde de trabajar. Cuando tengáis el mejor plan de vuestra vida, estallará una noticia y os tendréis que quedar. Tienen sus defectos. Efectivamente, no es el trabajo mejor pagado del mundo, salvo algunas estrellas. Pero lo que hacéis es muy importante. O sea, lo que vais a hacer en la vida y lo que hacéis ahora es importante, cambia las cosas. Y el periodismo destapa historias, destapa verdades, cambia el mundo. Yo, cuando el New York Times publicó la investigación sobre los abusos de Weinstein,
era difícil imaginar que eso se iba a convertir en un fenómeno mundial llamado Me Too y que realmente iba a cambiar la sociedad, iba a cambiar la impunidad de décadas, por no hablar de siglos de abusos contra las mujeres. Y eso lo consiguió el periodismo. Por eso, una de las primeras cosas que hacen las dictaduras es silenciar el periodismo. En España estamos conmemorando la muerte del 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco. La censura tardó 2 años en desmontarse. Es una de las cosas que mejor hacen los dictadores, y los autócratas, digamos que una de las obsesiones de Donald Trump es la prensa, y evitar que la prensa cuente cosas que a él no le interesan que cuenten, ¿no? Entonces, creo que no exagero ni idealizo decir que el periodismo cambia las cosas. El buen periodismo fiscaliza el poder, puede ayudar a la gente, da voz a la gente que no tiene voz. O sea que tenéis una responsabilidad. Yo no sé cómo está formulado en la Constitución chilena. En la Constitución española, los periodistas somos depositarios de la libertad de expresión de los ciudadanos, lo cual nos da derechos como el secreto de las fuentes y entrar gratis en los museos, pero también nos da deberes, ¿no? Entonces, eso también quiere decir que el mal periodismo que existe es tremendamente peligroso, ¿no? Resulta difícil entender el movimiento global de la ultraderecha sin los medios de Murdoch, por ejemplo. Te escuché ayer, te entrevistaron en Radio ADN y dijiste algo que por supuesto fue muy sonoro, digamos, como expresión. Dijiste, el periodismo internacional es cada vez menos internacional. ¿Podrías desarrollar un poco esa idea y quizás agregar otro factor? Que el buen periodismo internacional es caro. Sí, voy a empezar por la parte buena, que es que, o sea, el periodismo internacional es cada vez menos internacional en el sentido de que vivimos en un mundo global donde los problemas son globales. O sea, un político como Kast no se puede explicar sin un político como Solano, sin un político como Trump, sin una política como Marine Le Pen, sin un político como Orbán, el húngaro, que es un poco el padre de todos ellos. Y hay fenómenos globales que se repiten, y hace que el periodismo internacional tiene mucho interés cuando es capaz de relacionar, de unir esos puntos y relacionar esos fenómenos globales. Y es una cosa que vosotros, los que os dedicáis al periodismo internacional, veréis que hacéis, ¿no? Un poco la respuesta global, por ejemplo, a la guerra de Gaza. Lo que sí es caro. O sea, los medios de comunicación, el periodismo internacional es muy caro, porque hay que, un poco el principio que se decía en la mesa política, perdón, no me acuerdo de su nombre, pero uno de los consejos que os daban es ir a los sitios. O sea, da igual que os pongan el meeting por YouTube, ir al meeting, vais a ver más cosas. Claro, eso aplicado al periodismo internacional quiere decir que para cubrir unas elecciones en Chile, bueno, en el país tenemos 4 personas, hay que mandar a gente a Chile, que además tiene que moverse dentro de Chile, tiene que hablar con la gente. Una de las... o sea, los periodistas son testigos incómodos muchas veces en las guerras, en los conflictos. En Gaza, por ejemplo, no ha podido entrar ningún periodista internacional y los periodistas palestinos son asesinados sistemáticamente. Eso hace que sea muy importante y a la vez complicado. La esperanza es que yo creo que vosotros, digamos, hubo un periodo de crisis muy duro en el periodismo, en los años con la crisis general, donde de una manera absurda y difícilmente explicable el periodismo se convirtió en un menú que se regalaba a la gente, ¿no? Entonces, la idea de decir esto es gratis, se financiará por la publicidad, se ha caído por su propio peso. La buena noticia es que hay muchos medios internacionales importantes,
por los que la gente está dispuesto a pagar. El New York Times tiene 10 millones de suscriptores, El País en 2 años ha conseguido 400.000 suscriptores, Le Monde ya se financia por sus propias suscripciones. O sea, la gente paga por los buenos periódicos. Luego supongo que en las facultades habrá acuerdos para que los alumnos podáis entrar. En la red de bibliotecas públicas de Madrid, por ejemplo, uno se puede leer los periódicos gratis. Pero eso hace que obligue a los medios de comunicación, o sea, desde el momento en que te pagan por lo que haces, o sea, en que un lector paga, el medio de comunicación tiene la obligación de ofrecer un servicio bueno. O sea, no puede, si quiere que la gente, porque el problema no es solo que la gente saque la visa y pague por primera vez, el problema es que cuando te llegue la renovación te renueves, y para eso tienes que ofrecer un producto bueno, y dentro de ese producto bueno está el periodismo internacional, yo creo, y eso hace que muchos grandes periódicos lo mantengan pese a que resulta caro. Y en eso me preguntaba si, porque bueno, la dependencia de la publicidad, digamos, es cosa ya de otro momento, la dependencia, quiero decir, los medios o los medios tradicionales. Pero bueno, habrá otras dependencias, me temo, ¿no? O sea, si tienes un grupo no querrás quizá en el futuro, no digo tú mismo, sino que los medios, decir, bueno, puede que nuestros suscriptores se molesten con nosotros, que no seamos capaces de satisfacer esos intereses de los suscriptores. Puede pasar con ese otro mundo, el de los suscriptores, que se generen situaciones análogas a las que había con los avisadores del pasado, digamos, y que nos dejen botados porque no les gusta lo que estamos publicando, por más que sea buen periodismo. Sí, yo creo que, es decir, claro, que es lo que te voy a decir, yo creo que en El País no pasa porque los suscriptores pagan por tener un periódico plural en las opiniones y riguroso en las informaciones. Yo creo que hasta ahora no se ha descubierto una mejor manera de financiar los periódicos digitales que la suscripción. Se ha dado antes el número de la inmensa mayoría de la publicidad digital se la llevan Meta y se la llevan básicamente Facebook y las redes sociales, que lo que luchan es como una droga para captar la atención. Y yo creo que los lectores pagan por un producto bueno. Me acuerdo que cuando salió la suscripción del País, hablando con la directora entonces, Olga Gallego Díaz, decíamos, claro, era justo cuando se estrenó la serie Chernobyl en HBO. Y decíamos, claro, el País tiene que ofrecer Chernobyl. O sea, tienes que ofrecer un producto muy bueno por el que la gente quiera seguir pagando. Y en eso ayer hablamos, y yo pienso que ahora los periodistas tienen dos competencias. Tienen la competencia de lo que dan otros periódicos, dan otros medios, pero también tienen la competencia de que la gente, las familias, se gastan una determinada cantidad al mes en suscripciones digitales. Y en ese saco va lo mismo ver la última serie de HBO o el fútbol o el buen periodismo. Y ahí hay que luchar por la atención, no hay otro axioma periodístico que me gusta mucho, que es no hay nada tan fácil para un lector como dejar de leer. O sea, es una cosa facilísima. Y mucho más ahora. Simplemente saltas en el móvil, donde casi todo el mundo lee esto, a Instagram y ya está. Y le echas la tarde. Entonces, claro, tienes que luchar por la atención y tienes que producir algo muy bueno, bien hecho. Y a ver, y en esa dirección, cuando nos encaminamos en esa dirección, uno se pregunta por lo que estamos haciendo los periodistas, bueno, y los medios, por ganarnos esa atención del público, decir, si acaso no estaremos entrando más de la cuenta, no sé, en los territorios del entertainment, de la banalidad, de la mera distracción, digamos. Eso por un lado, ¿no? Y por otro, yo no sé, y también lo hablamos ayer, si quizás hoy sabemos demasiado acerca de las pautas de consumo de los lectores o del público, digamos, medio, quizás más de lo que nos convendría saber. No sé si estoy exagerando el punto, tú me dices. No, en absoluto. O sea, no es como la fórmula de la Coca-Cola. Pero básicamente los periódicos sabemos todo de los suscriptores. Sabemos desde dónde leen, cuánto tiempo están dentro de una noticia. De hecho, el índice más importante ya no empieza a ser el número de lectores de una noticia, sino cuánto tiempo está la gente dentro de una noticia, que cuando alguien hace una cosa de 2.000 palabras basta con explicarle que la media es bastante más baja de lo que da tiempo para leer 2.000 palabras. Pero por otro lado,
no hay una fórmula, igual que los editores no la tienen y que no sé cuántas editoriales rechazaron Harry Potter hasta que una confió y dijo esta historia del niño mago puede cautivar a los lectores, pero muchas editoriales lo rechazaron, no existe una fórmula. Por otro lado, en entretenimiento y periodismo hay un gran periodista americano que se llama Ben Bradley, que fue el Jason Robards en la película Todos los hombres del presidente y que era el director del Washington Post cuando el caso Watergate. Entonces Ben Bradley hizo dos cosas muy importantes. Una fue confiar en sus entonces jóvenes redactores y resistir todas las presiones de la investigación del Watergate, pero otra fue sacar el primer suplemento de estilo de la prensa americana. Estamos hablando de los años 70, hay toda una generación, se crea un poco la sociedad de consumo en la que vivimos y también hay toda una generación de mujeres que dejan sus casas y se incorporan al mundo laboral. Y entonces él inventó un suplemento de estilo muy entretenido, dirigido a esos nuevos consumidores, dirigido a esas mujeres que tenían su propio dinero y su independencia económica, y funcionó. Entonces yo sí que creo un poco en el... O sea, a mí me encanta leer noticias, no sé, me encanta leer el periodismo gastronómico y leer sobre restaurantes a los que jamás iré. Ayer hablábamos de, tú has sido crítico de cine, me encanta leer críticas de cine. Me encanta que un viernes por la tarde me expliquen qué series merece la pena ver y con qué serie puedo estar liado las siguientes tardes. O sea que sí que creo que el periodismo tiene una función de entretenimiento absolutamente digna y que está muy bien y que forma parte de la manera de contar la sociedad. Mencionaste recién al Washington Post. Hay un exdirector del Washington Post que en realidad aparece en otra película, en Spotlight, Marty Baron. Bueno, se tradujo el año antepasado, si no me equivoco, Frente al Poder. Es su libro sobre su experiencia en el Washington Post con Jeff Bezos y todo eso. Y hay algo que me gusta destacar, está vinculado a lo anterior, porque él describe en un momento de mucha irritación en que se estaban imponiendo ciertos criterios que para él eran la negación misma del periodismo, digamos. Y en ese sentido incluso él defendía a Bezos porque Bezos se puso del lado, digamos, del área periodística. Lo voy a leer un segundo. Dice: llevaba lo suficiente en el rubro como para haber visto ejecutivos que, frente a las presiones aplastantes sobre la circulación, la publicidad y las ganancias, cortaban el hilo por el lado de nuestra cultura periodística, rechazando incluso el vocabulario que usamos para describir nuestro trabajo. Muchos directores comenzaron a llamar al periodismo, comillas, ¿no?, contenido, cierre de comillas, un término tan vacío que aconsejé sarcásticamente sustituirlo por cualquier cosa, stuff en inglés. Los periodistas fueron reclasificados como productores de contenido y los editores principales como directores de contenido. En ese tipo de circunstancias, ¿por qué dirías tú que lo específicamente periodístico importa hoy? No sé si más que antes, pero importa hoy. Bueno, importa por todo lo que hemos estado diciendo, porque hay una ofensiva contra la verdad, porque la inteligencia artificial es capaz de producir, o va a ser en breve capaz de producir imágenes que vamos a ser incapaces de distinguir de la realidad. Y lo que has dicho de Marty Baron, que además él encabezó lo que cuenta Spotlight, es que él encabeza la investigación de los abusos de la Iglesia en Boston. Y de nuevo es una investigación que cambió la historia. O sea, no fue el poder, o sea, la justicia la que siguió, el periodismo el que siguió la justicia, sino que el periodismo abrió un camino, que el país también lo ha hecho, lleva años haciendo una investigación sobre los abusos de la Iglesia Católica, que no ha sido seguida por la Iglesia hasta muy recientemente. O sea, es un nuevo caso del periodismo. El periodismo lo que sí necesita es independencia económica, y eso es muy importante, tener empresas fuertes. El drama del Washington Post es que lo compró Amazon, lo compró el dueño de Amazon, y en un momento dado sus negocios le obligaban a que necesitaba estar cerca de Trump. El periodismo necesita independencia económica. La buena noticia es que sus lectores pueden dársela, que el sistema del muro de pago, aunque pueda ser injusto y pueda hacer que gente no pueda leer noticias importantes, el sistema de muro de pago hace
que los periódicos puedan aspirar a una independencia económica. En caso contrario, es muy importante que, digamos, el dueño del periódico no se meta en los contenidos del periódico, o sea, que exija resultados económicos, pero que no se meta en los contenidos del periódico. Aló. Sí. Guillermo, bueno, se asume hoy, o muchos asumimos, que estamos en un mundo polarizado, un mundo incierto, un mundo en crisis. ¿Cómo dirías que esa sensación ambiente se expresa, si es que se expresa, en las derivas actuales del periodismo, del ejercicio periodístico? Bueno, para mí se expresa mucho en el mal periodismo. O sea, el periodismo te tiene que llevar o sea, los hechos, tú tienes que seguir a los hechos, te lleven donde te lleven, y como de nuevo decía Pedro, porque me impresiona mucho su discurso, hay buen periodismo de derechas, buen periodismo de izquierda, porque el periodismo lo que tiene es que relatar los hechos. Creo que sí que hay un mal periodismo que polariza, que miente, que solo da una versión de los hechos, que no responde con mecanismos internos cuando se equivoca, que no corrige, que ha contribuido a toda esa polarización en lo que nos estamos moviendo, ¿no? Hay una de las sentencias más bonitas del Tribunal Supremo americano sobre la libertad de expresión, que creo que es la sentencia más bonita que es sobre la libertad de expresión, es que demandaron al New York Times porque se había equivocado en una información. Ni siquiera era una información, era una publicidad donde se metía con el sheriff que metió en la cárcel a Martin Luther King. Y lo demandaron. Y llegó al Supremo, y el Supremo dijo en una sentencia importantísima que los periodistas tienen derecho a equivocarse. Simplemente, si no lo hacen aposta, bueno, se equivocan y rectifican, porque sería imposible que un periódico, que una radio, que una televisión, que todo lo que dijese, que no cometiese un error. Todos cometemos errores, para eso están las rectificaciones. Lo único es que hay que hacerlo públicamente, hay que darle espacio a la persona que quiere rectificar y hay que reconocer que nos hemos equivocado. Como se decía antes, no hay cosa que te guste más como periodista que dar una exclusiva, y no hay cosa que te joda más como periodista que tener que rectificar. Pero ya está, pues rectificas, te has equivocado, ¿no? Pero desgraciadamente, por lo menos en España, y no sé si aquí ocurre lo mismo, desde luego en España, en Estados Unidos, en Francia, hay un cierto periodismo muy politizado que se ha convertido en un factor de polarización más en la sociedad, y que hace un periodismo que no tiene nada que ver con los hechos ni con la investigación. Guillermo, tu experiencia de enviado internacional, ¿qué dirías tú que te ha aportado como reportero y cómo te ayuda a ejercer hoy, ¿no? tu nuevo cargo editorial? En especial cuando, como escuchábamos esta mañana en otra mesa, tenemos cerca de 50 guerras activas en el mundo. ¿Cómo miras el mundo ahora en este cargo al que estás volviendo, digamos? Sí, yo no soy un periodista no soy un corresponsal de guerra. Sí he cubierto tres guerras: la caída de los talibanes en 2001, la posguerra de Irak, que fue casi peor que la guerra, y la guerra de Israel contra el Líbano en 2006. Bueno, haber estado sobre el terreno te ayuda mucho a trabajar con los periodistas que están sobre el terreno. O sea, cuando yo ahora trabajo con los periodistas que tenemos en Ucrania, aquí momento de publicidad, El País es el único periódico en castellano que ha tenido a alguien en Ucrania desde el día 1 de la guerra hasta hoy. Siempre ha habido un periodista del País en Ucrania. De hecho, hay un periodista extraordinario que está aprendiendo ucranio, que ya lo habla con bastante soltura. Te ayuda mucho a relacionarte. Yo creo que o sea, no es solo el periodismo de conflictos, el periodismo internacional, una cosa muy importante que tiene que hacer es dar voz a los que no la tienen. O sea, yo creo que si alguna vez os toca hacer ese trabajo, que es un trabajo difícil, físicamente exigente, y que tienes que aprender a lidiar con el miedo, yo os digo que yo lo dejé, siempre te tienes que dar cuenta que tu labor ahí es dar voz a los que no la tienen. O sea, que tienes que elegir siempre las víctimas, y que luego
comprobar es complicado y peligroso. O sea, tienes que tener las mismas reglas que para el resto del periodismo, y a veces eso te obliga a ir a sitios a los que no te apetece nada ir, ¿no? Pero tienes que ir y comprobarlo. En eso, una película, no sé cómo se llamó en español, se llamó Los gritos del silencio, en inglés The Killing Fields, que es una película extraordinaria sobre la caída de Phnom Penh y que cuenta la historia de la relación entre un periodista y su fixer. La volví a ver este verano y me pareció la mejor película, una de las mejores películas sobre periodismo de guerra y sobre periodismo, porque realmente la mitad de la película es el periodista intentando llegar a un sitio donde los americanos han bombardeado a la población civil por error y resulta muy difícil y peligroso ir, pero él sabe que tiene que ir porque no le vale con que se lo cuenten, lo tiene que ver. Y claro, a veces tener que ver algo en el periodismo sobre el terreno pues es muy complicado. Sí, se llamó acá, sí, Los gritos del silencio, sí. También, sí, con Mel Gibson, ¿no? No. Mel Gibson es la que se enamora de la chica y deja la revolución. No, es Sam Waterston el que hace de periodista. Es Sam Waterston. Y luego sale John Malkovich, que hace de un periodista fotógrafo extraordinario, que el otro día le hizo una entrevista larguísima en el New York Times a este tipo, que tiene su archivo medio desperdigado y que tiene unas fotos extraordinarias de niños y de víctimas de la guerra de Camboya, de los Gemeres Rojos. Ya, me equivoqué, disculpen. Pero ahí tiene una buena recomendación, los gritos del silencio. Ahí me van avisando hace que estamos con el tiempo y todo aquello. Estamos casi, muy bien. Y yo me enrollo mucho, sí. No, todo bien, todo pasando. En el auditorio acá tenemos, principalmente estudiantes, periodistas en formación, digamos, algunos de los cuales pueden interesarles las áreas en que tú has trabajado, pero incluso si ese no fuera el caso, yo creo que hay una sana y atendible curiosidad por conocer un poco los intersticios del oficio, por saber un poco aquello que mueve y que motiva a un periodista. Yo no sé qué cosas sugerirías, algo hablamos ayer también de eso, ¿no? ¿Qué cosas recomendarías, sugerirías a un estudiante en formación, a un periodista en formación, perdón? Os sugeriría que leáis periódicos, que leáis. Es súper importante que escuchéis podcasts, que veáis buenos reportajes, que veáis películas de periodistas, que os forméis. O sea, yo siempre he sido muy defensor de las facultades de periodismo. De hecho, en España prácticamente no se hizo hasta después del franquismo porque no les convenía que hubiese una facultad de periodismo porque, perdonad que me repita, esto es un oficio y se aprende. O sea, veréis que ahora os puede costar mucho hacer un reportaje y que de repente os daréis cuenta que hay un momento en que no os cuesta o os costará siempre. Y luego me parece muy importante la formación, aprender historia, documentaros antes de ir a un sitio, documentaros todo lo posible, hablar con cuanto más gente podáis, buscar opiniones que estén en contra de las vuestras. O sea, no vayáis o sea, es imposible no ir con ideas preconcebidas, pero hay que luchar contra ellas, hay que preguntar a gente con la que no estéis de acuerdo. Y eso me parece importantísimo, y que aprendáis un método. Y luego las buenas redacciones como tienen una red. O sea, realmente ahora mi trabajo, a mí me gusta escribir, pero ahora mismo mi trabajo sobre todo no es escribir, mi trabajo es hablar y bueno, ayudar a que los textos sean mejores, hacer preguntas a la gente que los hace, ayudar a mejorar la entradilla, a ayudar a mejorar los títulos. Hay una cosa que, claro, cuando tienes un muro de pago, te das cuenta de hasta qué punto el título y el primer párrafo son importantes, porque es lo que hace que el lector quiera seguir leyendo. Entonces, todo eso
tienes que trabajarlo mucho. Y tener el sentimiento de que muchas veces es verdad que el cine ha idealizado la idea del periodismo lobo solitario, del periodista lobo solitario. No es verdad. El periodismo es muchas veces un trabajo en equipo. Yo me acuerdo, uno de los muchos malos periodistas que he conocido en mi vida decía, es que a mí nadie me ha tocado nunca ni una coma en una crónica, y pensaba, joder, se nota muchísimo. O sea, es evidente que nunca te han tocado. O sea, yo he aprendido muchísimo con buenos editores. Uno de mis maestros que falleció hace poco se llama Ramón Lobo. Ese sí que fue un gran corresponsal de guerra del país. Bueno, era como mi hermano. Y Ramón era un editor extraordinario, extraordinario. O sea, cuando yo he estado en zonas de conflicto o como enviado especial, siempre quería que me leyese Ramón y siempre le encontraba fallos a la crónica. Siempre decía, te falta esto, te falta este testimonio, este párrafo no se acaba de entender bien. Y ese es el buen periodismo, porque es una cuestión de respeto al lector, de responsabilidad por tu oficio, y una cuestión de convencer a la gente para que siga pagando, para que tú puedas hacer lo que haces, que es muy, muy importante. Vamos, ahora mismo es esencial para la supervivencia del periodismo, y está bien. O sea, yo creo que en el fondo está bien, te hace medirte contigo mismo, te hace medirte con los lectores, y aunque hay peligros, como decíamos, de querer darle siempre a los lectores lo que quieren, hay veces que tienes que darle a los lectores información económica pesadísima y súper importante, o información laboral, pero es muy importante eso, medirte con los lectores, ¿no? Hacer un buen producto, y ese producto es un trabajo de equipo, es un trabajo que hacemos entre todos en una redacción. Como dijo otra periodista a la que admiro mucho, somos mejores porque lo hacemos juntos. Bueno, Guillermo es modesto, y no incorpora otros factores que son evidentes en su trayectoria, como por ejemplo el manejo de idiomas y tal, porque de lo contrario, además vives en un continente donde va al país del lado y hablan otro idioma, por lo tanto, como que no te queda de otra. Y sí, me quedo también con esta reflexión respecto al valor de la edición, de ser, con las distancias del caso, cuando son posibles, editor de uno mismo, ¿no? Criticarse a uno mismo, ir contra uno mismo, porque como uno le dice a veces a los estudiantes también, nosotros los periodistas hacemos cosas que van a contramano de las que hace el resto del mundo, partiendo porque consumimos medios periodísticos profesionales y no agarramos la primera cosa que nos apareció en el chat. En fin, yo no sé, ¿tenemos tiempo para...? ¿No? No, para... No. Muy bien. Si hay algo que no te haya preguntado, este es el momento. De lo contrario, quiero darte los más sinceros agradecimientos, así como a ustedes, por haberse quedado acá y haber atendido a las palabras de Guillermo Altares. Muchísimas gracias por la presencia y por la atención. Muchísimas gracias, de verdad. No se paren, por favor. Bueno, podrán conversar con Guillermo. Qué bello esto, ¿no? Porque además, Dit Frank era el traductor. Yo me estaba acordando, sí, es que esa película, aquí antes la pirateábamos, se la mostraba a mis estudiantes, la vamos a recobrar, ¿ya? Sí, es una gran película, aparte que muestra también ese lado tan duro del periodismo y de la relación con los otros, de esa complicidad, y al mismo tiempo muy romántica en el sentido de ese romanticismo de la profesión también, la dureza del romanticismo. Y Ramón Lobos marcó a muchas generaciones también de periodistas, no solo en España. Bueno, y queremos decir, ahí estábamos hablando con Tania Tamayo, que ustedes saben que es la organizadora, coordinadora principal de esto, a ver si más adelante te invitamos a 2 semanas por lo menos a dar un taller, a estar con nosotros acá. Solo por volver a probar el sándwich. Aquí hay muy buenos italianos. Vengo el tiempo que queráis, estaría feliz. Y las paltas, los aguacates, todo eso, sí. Y te esperaremos, y puedas viajar también por Chile, etcétera, y ahí haces unas crónicas importantes. Muy bien. Estamos muy contentos porque además cruzar el charco no es fácil, el jet lag no es fácil. Son 12 horas de avión, de ida, 12 de vuelta, por pocos días, estar con jet lag, que él debería estar durmiendo hasta ahora, pero está aquí. Bueno, todavía no. Todavía no, pero casi. Es peor Así es.
Que yo 4 horas. vengo de unos días muy cortos y llegas a unos días muy largos. Entonces tu cuerpo te dice, ¿pero dónde coño estás? Y con calor, además. Muy bien, muy bienvenido. Gracias, mi querido Pablo, también. Excelente. Ustedes podrían estar conversando horas también sobre películas, además. Bueno, y así concluimos esta segunda jornada de Paren las Prensas. Mañana viernes, por favor, no falten. Tendremos, y todos invitados, por supuesto, ustedes invitados, tendremos actividades como Hablemos de IA con la IA, que es un taller espectacular que hace la profesora Andrea Oare, y no solamente lo ha hecho en Chile, sino en otros países, al que he sido invitada. También contaremos con el diálogo Periodismo y Migraciones, bueno, ahí donde estaré yo, con la red de periodistas migrantes de Chile. Y la situación que se está viviendo hoy también en el país sobre racismo, xenofobia, en fin, y ustedes saben muy bien cómo se ha ido reactivando esto. Tenemos cursos al respecto acá también, hace muchos años, sobre migraciones y racismo. También va a haber una entrevista en profundidad con la profesora María Olivia Moncler, Premio Nacional de Periodismo, una de las grandes periodistas de investigación que tenemos en Chile y que es profesora nuestra hace muchos años. Y también tendremos ahí, por favor, todos invitados, todas invitadas, también tendremos la presencia de mi querida Stephanie Elías Musalem, quien va a conversar aquí junto con Rakan Abdelrahman y Salah Abbas, que son refugiados palestinos en Chile. De los 68 refugiados que llegaron a Chile, ellos son parte de quienes están en refugio y han estado con nosotros acá en la facultad, también han estado en reuniones privadas con nosotros. Ellos fueron corresponsales de Australia en Palestina durante lo que ha sido y lo que sigue siendo lamentablemente este genocidio, y van a conversar sobre cómo reportear, ¿cierto? Cómo ha sido reportear en Gaza, cómo ha sido también levantarse en rutinas periodísticas, ¿cierto? Sobre lo que ha significado la masacre más grande que estamos viviendo en este momento, junto con otras, pero esta también, tú sabes que fuera del mundo árabe, en Chile está la comunidad más palestina más grande del mundo. Sí. Así es. Entonces... Lo contaron ayer, sí, interesantísimo. Así es. Y ellos, bueno, los hemos acogido como su casa, esta facultad. Tenemos estudiantes, ¿cierto?, que han sido, ¿cierto?, tremendas activistas también por Palestina. Aquí no hemos estado ajenos a eso, para nada, ¿no? Hemos hecho también como Escuela de Periodismo cartas, hemos enviado a medios internacionales, en fin, en contra del genocidio, al propio gobierno de Gabriel Boric, etcétera, etcétera. Así que, nada, tenemos un día mañana, una mañana larga, pero muy interesante, como han sido estas 2 jornadas. Démosle un aplauso a Pablo, a Guillermo nuevamente. Y a ustedes. Y a ustedes porque crecen con todas estas actividades y no se imaginan cómo crecen. Muchas gracias.